Me da muchísimo gusto saludarte, Ken Smith, socio del despacho Aegon. ¿Cómo estás, querido Ken? Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte. Oye, a ver, hay dos temas de los que quiero platicar contigo. Escoge el orden. Con Uno, gusto. el crecimiento de las importaciones de maíz y frijol, que es monumental. Y el otro es, pues que parece que el gobierno mexicano decidió pelearse con el gobierno chino por el litio, ¿no? Escoge tú el orden. Sí, pues si quieres empecemos con el tema de maíz. Perfecto. Pues mira, en efecto, lo que estamos viendo, las cifras de enero a agosto de este año arrojan que México ha importado 13 millones de toneladas de maíz amarillo, que es un incremento año con año del 12.5%. La gran mayoría de este maíz, casi el 90%, proviene de Estados Unidos. Y eso es el resultado de una situación climatológica en México, una situación donde hay una sequía muy importante en muchos estados del centro y del norte del país y que pone en evidencia la importancia de que México pueda tener un comercio libre en maíz entre México, Estados Unidos y también Canadá, cuando hablamos de los demás productos agrícolas, porque es esencial para nuestra seguridad alimentaria. Nosotros importamos casi 17 millones de toneladas anuales de maíz amarillo de Estados Unidos, que es genéticamente modificado, y ya en otros segmentos de tu programa hemos hablado que no hay evidencia de un daño a la salud, como lo argumenta el gobierno de México, y es por ello que estamos en un panel arbitral con Estados Unidos. Entonces, esta situación que estamos viviendo hoy en día, de una situación de posible inseguridad alimentaria, si México no es capaz de surtirse de este maíz amarillo que necesitamos año con año, pues nos demuestra que este panel en el que estamos pues no hace sentido, y lo mejor que puede hacer el gobierno de México es derogar este decreto que busca establecer límites al uso del maíz amarillo estadounidense en la dieta de los mexicanos. A ver, es que a mí me parece una falta de sentido común. Por un lado dices, ya no quiero comprar maíz de los Estados Unidos porque es genéticamente modificado y eso es malo. Estados Unidos dice, demuéstrame que es malo, y después empezamos con la discusión con base en la ciencia, no en la creencia. Pero por el otro lado, esta administración ya se va a acabar y no ha hecho nada absolutamente para cumplir esa promesa absurda desde mi punto de vista que hicieron de ya vamos a dejar de importar maíz, el maíz tiene que ser mexicano, porque decía esta frase estúpida que les encanta repetir, sin maíz no hay país. Pues sí, pero no estamos haciendo más maíz. Es correcto, si estuviéramos en una situación donde pudiéramos sustituir el maíz amarillo que estamos importando con maíz amarillo mexicano, porque hay que recordar que el maíz amarillo se usa principalmente para el sector pecuario y agroindustrial, millones de toneladas van a ese sector, pues simplemente no nos damos abasto. En México no hay suficiente producción de maíz amarillo, sí somos autosuficientes en maíz blanco, pero con la situación de sequía a nivel nacional, la falta de apoyos que hay para el desarrollo de estos cultivos en México también, pues obviamente estás teniendo una situación donde dependes enormemente del sector externo, así que más te vale no pelearte con tu principal socio comercial, que es Estados Unidos, porque si no ya entras en una dinámica de poner en riesgo la alimentación de los mexicanos. Mira, el editorial planteaba la hipótesis. ¿Qué pasaría si Estados Unidos dijera, ¿qué creen? Tienen razón los mexicanos, ya no les vamos a vender maíz amarillo genéticamente modificado. Cerramos nuestra frontera. ¿Qué haría México? ¿Sería más fácil para los productores de los Estados Unidos encontrar mercados en el resto del mundo que para México suplir la falta de maíz? Pues mira, sería difícil también para Estados Unidos también. No estoy diciendo que sea fácil de ninguna manera. ¿Qué? Pero en ese escenario hipotético, pues obviamente perdemos enormemente en México, porque lo que acabaría sucediendo es no tendría suficiente maíz amarillo, el sector pecuario y agroindustrial acabaría utilizando para muchos de los procesos, sobre todo para alimentar a los animales, maíz blanco. Esto generaría un incremento en la demanda para el maíz blanco y un incremento en los precios del maíz blanco que se utiliza para la alimentación humana. O sea, tendrás un efecto inflacionario donde subirían los precios de los alimentos, de la tortilla, de toda la dieta básica de los mexicanos, sin poder sustituirlo. Ahorita de estos incrementos de importaciones de México, nada más el 8% provino de Brasil. O sea, no hay manera, como se han imaginado a veces, se ha mencionado en el gobierno. Sí, porque este gobierno dijo, lo traemos de Brasil. No, no se puede. O
sea, es básicamente imposible porque no tienes la capacidad de mover esas cantidades para que lleguen a los puertos mexicanos, porque aquí tendrías que movilizarlo vía marítima, y no tienes la capacidad en la mayoría de los puertos marítimos en México para recibir, procesar y trasladar. Y procesar significa subirlo a contenedores, hacer el traslado a medios intermodales de transporte, o sea, subirlo a trenes en los puertos, etcétera. O sea, no en las cantidades que se requerirían. No tendrías la posibilidad de recibir de repente 17 millones de toneladas por vía marítima, además de que el costo no te da. Entonces, esos son de alguna manera sueños de opio. No hay manera en este momento de sustituir este maíz amarillo que es tan importante para la alimentación de los mexicanos. Sí, o sea, porque decir, vamos a traerlo de Brasil, eso es una utopía. Y además se reflejaría en el precio. Desde tu punto de vista, ¿qué le pasó a este gobierno? Que se fue entrampando solo en un asunto que no tenía solución. Puedo pensar que a lo mejor era desde cierto punto de vista razonable, o por lo menos atendible, decir, vamos a producir todo el maíz amarillo que necesitamos en México. Pero no se hizo nada. Y paralelamente organizar un pleito con los Estados Unidos por el tema del maíz, y que hay que, a fuerza de ser honestos, que Raquel Buenrostro lo ha tratado de patear porque sabe que México está en una posición perdedora desde cualquier punto de vista. Sí, yo creo que aquí al final de cuentas empezamos con una posición ideológica en el primer decreto del 2020, tratando de prohibir todo el maíz transgénico de la alimentación de los mexicanos. Reculó un poco el gobierno de México con un nuevo decreto en febrero que lo limita a no utilizarlo para harina y tortilla. Pero de todas maneras, si tu objetivo es incrementar, digamos, esta seguridad alimentaria en México a través de la producción, tienes que generar los incentivos para la producción doméstica, y no es de la noche a la mañana. Estos incentivos no se han dado. Tenemos situaciones climatológicas y situaciones reales donde hay limitantes naturales por la cantidad de superficie cultivable en México, o que puedas tener rendimientos importantes, por ejemplo, en el sureste del país, que los rendimientos son muy bajos. Entonces, no te queda otra más que jugar el juego del libre comercio. Es decir, tú puedes aumentar tu producción nacional, pero al mismo tiempo aprovechar que tienes el TEMEC, no tienes la posibilidad de no tener aranceles entre los tres países, y en ese sentido recibir este insumo a precios competitivos que sirven para que incrementemos nuestra producción de cárnicos, porque es un insumo esencial para el alimento de los animales, y los más de 600 productos que se procesan a partir del maíz y que entran a la alimentación de todo el mundo, es decir, la panificación, repostería, jarabe de alta fructosa, almidones, hasta en cremas y pastas de dientes encuentras productos del maíz. Así que eso es lo que estamos poniendo en riesgo si seguimos con esta política, que ni siquiera la llamaría yo proteccionista, porque no estás protegiendo a ningún sector en México en realidad. Lo que estás haciendo es generando una situación de posible desabasto e incremento de los precios. O sea, ese es el riesgo de este panel que enfrentamos con Estados Unidos. Sí, porque además no estás defendiendo a una industria porque no existe esa industria. Claro, no es una cuestión donde estoy cerrándole el acceso al maíz amarillo, porque entonces todo el maíz amarillo que estamos produciendo en México va a poder ser utilizado O tenemos tanto el maíz mercado blanco que se puede usar para consumo animal y todos los procesos industriales de los que hablabas. Y como no tienes esa capacidad de satisfacer tanto el consumo humano como el consumo agroindustrial y pecuario, entonces si cierras el maíz amarillo, que van a subir los precios del maíz blanco y vas a afectar la canasta básica, sobre todo de los que menos ingresos tienen. Es verdaderamente equivocado. Y rápidamente lo del litio. Mira, pues esto es un ejemplo de lo que te genera la incertidumbre cuando el gobierno unilateralmente señala que van a suspender concesiones. Aquí pues China no tiene un tratado de libre comercio donde pudiera accesar los mecanismos de protección de inversiones, pero existen la posibilidad de llevar a un litigio al gobierno de México. Ya veremos qué es lo que hacen. Al final de cuentas, no parece haber una justificación. Lo que está señalando el gobierno chino es que sí han cumplido con las condiciones mínimas establecidas para la concesión, pero pues nuevamente es un golpe que aparentemente les llega
por sorpresa a la empresa china Ganfeng Lithium, que se encargaba del yacimiento de litio en Sonora, que es el más grande en México, y pues ya veremos qué es lo que si esto significa en términos específicos para el avance del desarrollo de este sector tan importante para el futuro en México. Si empieza a cancelar concesiones y generar incertidumbre para los inversionistas, pues no se ve muy bien la cosa. Sí, porque a los chinos no les puede decir conservadores, capitalistas, amante, que vinieron a expropiar México, que México no es una tierra de conquista. Ahí el argumento está muerto, ahí está total y absolutamente muerto, porque es exactamente un gobierno que no podría caber desde el punto de vista racional en esas definiciones. Querido Ken, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada y como siempre te pido que por favor le des un abrazo a tu papá. Por supuesto, muchísimas gracias, David. Hasta luego, que te vaya muy bien.